Hola, el día de hoy hablaremos acerca de un tema muy importante que es el activismo alrededor de la salud mental. Pero, ¿qué es la salud mental y por qué es tan importante? La salud mental es un estado adaptativo en el que la persona tiene habilidades para relacionarse con su medio y está directamente conectada con la salud física, ya que si el sujeto cuenta con daños a nivel emocional, no va a poder realizar sus actividades cotidianas. Por otro lado, el acceso a la salud mental es un privilegio en el contexto latinoamericano, por ende es necesario indagar acerca de colectivos que desde su accionar han buscado la transformación de las dinámicas de inequidad social desde el activismo, por lo que se pretende conocer cuáles han sido los movimientos sociales que han luchado por la dignificación de la salud mental a través del activismo en Latinoamérica. En primer lugar tenemos el activismo en Latinoamérica, el caso de Brasil, que inicia con la denuncia masiva contra el Hospital de Barbacena, que fue un hospital del siglo XX de base colonial ubicado en la ciudad brasileña Minas Gerais. Este fue un lugar de aislamiento, de tortura y sufrimiento donde miles de personas perdieron la vida y eran abandonadas allí por sus familias. Muchos de ellos no padecían ningún tipo de trastorno mental, pues había indígenas, había población afro-brasileña, comunidades LGBTQI+, trabajadoras sexuales, eh, mujeres y pues que vivían en abandono estatal, en abandono social y muchos de ellos no padecían ningún tipo de trastorno. Este horror dura 90 años en el que más de 60.000 internos perdieron la vida, pues muchos de ellos vivían desnudos, eran obligados a trabajar a la intemperie, morían de hambre, de frío. También se registra el uso de lobotomía sin anestesia y terapia de electrochoque, y aquellos cuerpos que no sobrevivían cada noche eran trasladados en el carrito de la muerte y eran vendidos a las universidades para ser estudiados en nombre de la ciencia. A partir de la denuncia de Barbacena y otros centros psiquiátricos surge en 1978 el movimiento de los trabajadores de la salud mental en Brasil. El movimiento emerge en la década de los 70 y lo que buscaba era mejores condiciones de trabajo en los hospitales psiquiátricos, que hubiera más número de empleados, incremento de la inversión del sector público a la salud mental, y una de las labores importantes fue la denuncia de la falta de derechos civiles y humanos que tenían que vivir los pacientes en estos centros psiquiátricos. El movimiento de los trabajadores de la salud mental surge con el propósito de ser un activismo de lucha no institucional conformado por sindicalistas, trabajadores de la salud mental y familiares de pacientes recluidos en estos centros psiquiátricos. Este movimiento se vio inspirado por las ideas del psiquiatra Franco Basaglia, que fue un psiquiatra italiano que creó la psiquiatría democrática y criticó fuertemente el sistema psiquiátrico. Basaglia en la psiquiatría democrática pues estaba en contra del uso de la ciencia como un medio de exclusión de las personas que eran etiquetadas como enfermos mentales, ya que pues eran recluidos en manicomios. Por su parte, propone que las enfermedades mentales no son un trastorno que debe ser recluido de la sociedad, sino que son un estado del arte en el que las personas lo que pasa es que ven las cosas de manera diferente. Y esto crea una revolución, ya que pues Basaglia usaba un enfoque de reintegración territorial y cultural del paciente, donde pues él podía decidir sobre su tratamiento y tenía en cuenta sus derechos. Por tal motivo, en 1973, la Organización Mundial de la Salud recomendó la terapia de Basaglia y pues se creó un debate, y este debate llegaría a Brasil. En consecuencia, en 1987 surge el movimiento de la lucha antimanicomial, que tenía como objetivo que existiera una sociedad brasileña sin manicomios. Dentro del marco de las peticiones del movimiento de lucha antimanicomial se encontraba que pues, los hospitales psiquiátricos fueran sustituidos por otras formas de tratamiento donde se garantizara la dignidad y la libertad de los pacientes. A partir de la lucha del movimiento se presentó el proyecto de reforma psiquiátrica en 1989, que fue sancionado 12 años después en la ley de la reforma psiquiátrica, que se caracterizó por el cierre paulatino de los asilos psiquiátricos, tal como fue el caso del manicomio de Barbacena, que se convirtió en el Museo de la Locura como una forma de recordar el horror allí vivido. Desde la reforma se creó la cultura del paciente, donde él podría decir sobre su tratamiento, y se crearon los CAP, que son los centros de atención psicosocial en todo el país, siendo estos centros de acogida no hospitalaria, sino que buscaban atención psicosocial, y todo esto pues fue posible gracias a la lucha de los diferentes movimientos en Brasil, principalmente del movimiento antimanicomio.
En el caso colombiano, uno de los primeros movimientos que existió fue la Fundación Granja Taller de Asistencia, fundada en 1982 en Bogotá por el psiquiatra Alberto Ferguson en compañía de algunos colegas. Esta experiencia para habitantes de calle con esquizofrenia brindaba una opción diferente a los hospitales psiquiátricos porque se oponía a métodos como las camisas de fuerza y el encierro al que eran sometidos. Pero, ¿cómo funcionaba? Con ayuda del Inter-American Foundation y el Banco de la República construyeron una granja. Posteriormente se procedía a buscar posibles pacientes, se les hacía un examen y se les ingresaba a la granja. En la granja los usuarios, además de recibir terapias, podían ejercer diferentes actividades como trabajar la tierra, a la vez que podían conocerse a sí mismos, desarrollar su autonomía y explotar su potencial a través del arte. Cabe mencionar que el colectivo contaba con un gran déficit económico, así que para el año 2002 tuvieron que cerrar el programa e invertir en uno nuevo, el Instituto de Autorrehabilitación Acompañada. En dicho programa el paciente tenía una participación activa y se le explicaba todo lo que se conocía sobre su enfermedad. De esta manera el sujeto con todos esos nuevos saberes empezaba a entender su padecimiento y ser más cercano a su historia personal. Como lo vemos en el recorrido histórico, la salud mental se ha convertido en un tema de debate público y a raíz de la pandemia el aumento de trastornos como la ansiedad y la depresión ha posicionado el debate alrededor de la falta de una política pública integral en torno al acceso digno a la salud mental. Actualmente, son pocos los movimientos de activismo no institucional que se registran. Por eso nos queda preguntarnos cómo desde el trabajo social contribuimos a la construcción del activismo en torno a la salud mental, donde se garantice la libertad del paciente basada en un enfoque de derechos humanos. Gracias.